Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la serie Identidad Docente y Educación Superior. El día de hoy abordaremos el tema la importancia de la identidad docente en profesores clínicos de pre- y posgrado. Abordaremos la manera en que se lleva a cabo el proceso educativo en contextos clínicos y las diferencias en la relación entre profesores, estudiantes de pregrado y de posgrado. Encontraremos aspectos comunes con diversas disciplinas y profesiones en la educación superior, pero también ciertas particularidades del campo de la salud en estos entornos clínicos. El día de hoy estaremos participando la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán y la doctora Fabiola Orea Antonio junto conmigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, empezaremos entonces con nuestra primera pregunta y esta pregunta iría para la doctora Fabi, ¿no? Gracias. Lo primero es preguntar, ¿cómo funciona un hospital? ¿Y por qué un hospital se puede considerar como una escuela? También, ¿no? Es decir, el espacio clínico es un espacio de formación en donde suceden los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo es esto, Fabi? Así es. Muchas gracias, doctora Liz. Pues el espacio clínico, ¿no?, se da en las instituciones de salud, en los diferentes hospitales que hay. Sabemos que las instituciones de salud tienen dos misiones, ¿no?, dos objetivos. Una es ver la atención asistencial de los pacientes, ¿no?, la atención que va hacia la salud. Y la segunda, como bien lo menciona, es esta parte de funcionar como un aula viva, ¿no? Nuestros alumnos ahí es donde llevan a cabo este aprendizaje, donde llevan la integración de todos estos conocimientos que tienen en la escuela, ¿no?, en los primeros años, y que ahí los van a consolidar a través de la práctica clínica. Los hospitales se organizan a través de un jefe de enseñanza, ¿no?, que es un área importante dentro de ellos, y que, bueno, esta organización que hay no solamente queda a cargo de esa jefatura, porque también hay coordinación por parte de jefes de servicio, médicos adscritos, ¿no?, que nos ayudan a nosotros como instituciones educativas a poder llevar a cabo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Claro, y esto entonces nos lleva a preguntarnos cómo se vinculan las instituciones de salud, por un lado, y las instituciones educativas, en este caso la universidad, cómo se vinculan para hacer posible este proceso que hay ahí. ¿Qué mediaciones existen entre ambas y cómo se comunican entre ellas? Claro, pues realmente, formalmente nosotros tenemos que hacer convenios de colaboración con las instituciones de salud, ¿no? A nivel central y a veces a nivel específico con algunos de los hospitales para que nuestros alumnos puedan ingresar a ellos y tener esta formación práctica dentro del campo clínico. Entonces es una mediación jurídica, ¿no?, en donde se estipulan cláusulas
para que ellos puedan, uno, ingresar a los hospitales y otro, hacer uso de las aulas, hacer uso, estar dentro de los quirófanos, de las áreas donde se lleva la atención de los pacientes. Entonces, todo es a través de convenios de colaboración, en donde nuestra institución, en este caso la UNAM, ¿no? Puede mediar cuántos alumnos van a poder ingresar, en qué áreas van a poder desarrollarse y cuáles son pues todas las herramientas que tiene el hospital y que los alumnos pueden hacer uso de ellas. Claro, y bueno, una vez que se establecen estos convenios, que se hacen estos acuerdos de cómo la universidad podrá hacer que sus estudiantes participen en estos contextos clínicos y ya los tenemos en el sitio, doctora Ale, ¿qué hacemos? ¿Cómo se forman ahí? ¿En qué consiste, digamos, su desarrollo dentro del hospital, entendido como escuela en este caso? Yo creo que es una pregunta muy interesante y pensando que no todos los que nos están escuchando son médicos, habrá que pensar que cuando hablamos de la educación en entornos clínicos, por supuesto, cuando vamos a un hospital, la idea es que estén centrada en la atención de un paciente, pero eso tiene múltiples lógicas, ¿no? Porque entonces simplemente cuando un paciente se acerca al hospital, pues lo primero que tiene que estar es inscrito en una institución de salud, tiene que pagar una consulta, de tal suerte que hay una lógica administrativa que está circulando en la atención, pero también al mismo tiempo está una lógica dedicada únicamente a la clínica, pero también está la lógica de investigación, de tal suerte que los médicos que están en formación tienen que insertarse a este complejo escenario donde están sucediendo de manera paralela y en el mismo momento un montón de procesos. Entonces los médicos se insertan en una clínica donde están estos procesos, pero también hay otras personas que se están formando. Recordemos que el hospital no solamente se forman médicos, hay nutriólogos, hay trabajadores sociales. Entonces es un entorno verdaderamente complejo donde la enseñanza se da, pero centrada en la atención al paciente. Y sumado a ello tenemos que pensar que también son entornos donde hay jerarquías muy particulares, dado que tienen que pues a hacerse en múltiples procesos y tiene que haber un control importante, ¿no? Y particularmente si hablamos de las especialidades médicas, hay interacciones muy jerárquicas, ¿no? Habrán oído la gente que nos escucha de los residentes de acuerdo al año que van estudiando. Entonces, la educación también va a estar mediada por esa jerarquía. No es lo mismo lo que hace un R1 que un R4, ¿no? De cierta especialidad. Entonces, yo diría que esas son algunas de las particularidades que tenemos que pensar cuando hablamos de los entornos clínicos de aprendizaje. Claro, muy importante. Pero entonces la pregunta obligada es, ¿quiénes son los docentes en la clínica? ¿Quiénes se hacen cargo de estos estudiantes que de repente están ubicados por todas partes en el hospital y que necesitan guía, necesitan una figura que, bueno, por un lado pueda ser igualmente un modelo para ellos, ¿no? De lo que deberían de ser. ¿Quiénes son los docentes, Fabi? La verdad es que esta es una pregunta sumamente rica para platicarla, porque si bien, como ya lo mencionaba Ale, ¿no? Nuestros hospitales están llenos de personal de salud, ¿no? Eso incluyendo de todas las carreras, hay personal administrativo y algunos otros personal técnico. Entonces, nuestros docentes para la universidad muchas veces no son profesores, que vengan con un título, ¿no? de una carrera profesional, ¿no? Como tal, un maestro. Son médicos, la mayoría de ellos, ¿no? Que pueden ser médicos generales, médicos especialistas o hasta los mismos residentes funcionan como docentes en nuestros propios hospitales, ¿no? Y eso pues va acompañado junto con algunas otras especialidades o junto con algunas otras carreras. Los médicos aprendemos mucho de las enfermeras, aprendemos mucho de las trabajadoras sociales, ¿no? De los técnicos que están en laboratorio o en estos centros de imagenología. Entonces, pues estos son nuestros docentes, son realmente personas que tal vez tienen una carrera profesional diferente a la de ser profesor, ¿no? Pero que en la clínica, al enseñar y al compartir conocimiento
y al estar cercano a nuestros alumnos, ¿no? Ellos empiezan a crear esta identidad docente que es tan interesante y que ellos no sabían que les gustaba ser docentes, ¿no? Hasta que prueban esta interacción con los alumnos y hasta que están cercanos a ellos y a través de la práctica clínica y que están a su lado vigilando procesos, explicándoles, ¿no? Compartiendo todo el conocimiento que ellos tienen. Es así como se van formando nuestros docentes. Evidentemente, al no tener una carrera pedagógica, ¿no? No todos ellos, ¿no? La UNAM, por ejemplo, ¿no? Pues se encarga de apoyarlos en esta parte de la profesionalización docente a través de cursos para que ellos puedan ir mejorando y puedan ir preparándose cada vez más, ¿no? Para que estén, pues, al lado de nuestros estudiantes. Entonces, pues, nuestros docentes son todos estos profesionales dentro de los hospitales que dan acompañamiento al proceso de enseñanza de nuestros alumnos. Claro, muchas gracias, Fabi. Y bueno, ¿qué significado tiene entonces en la propia clínica ser un profesor universitario, Alec? ¿Por qué es atractivo finalmente ser profesor en contextos clínicos? Yo creo que es un significado muy complejo a propósito de lo que ya decía Fabi, en el sentido de efectivamente los médicos que son docentes, de principio su principal labor es ser médicos adscritos en un hospital y de manera paralela van ejerciendo la docencia. Entonces es un proceso que si alguien se mete a ver literatura de la formación médica verá que es un proceso que viene desde incluso pregrado. Los médicos tienen una característica que se van enseñando unos a los otros. Entonces de alguna forma ellos traen una construcción de una identidad docente que va a ir paulatinamente adquiriendo sentido, pero ya cuando deciden ser docentes tienen este significado complejo dado que tienen, por un lado, que cumplir con una tarea muy compleja en la atención médica, porque tienen mucha carga laboral también, y por el otro lado también son un puente entre justo las lógicas de las instituciones de salud, que son bastante complejas, y las lógicas de las instituciones universitarias, ¿no? Entonces tienen esta labor híbrida. Entonces yo creo que es una cuestión bastante compleja en ese sentido porque es un significado de mucho esfuerzo, pero también puede llegar a ser un proceso de prestigio importante para ellos, dado que al final también hay un reconocimiento distinto estar dando una cátedra, ¿no? Y lo que significa dentro del hospital junto con todos estos procesos que hacen. Entonces, pues yo diría que es una experiencia ambivalente, ¿no? Donde cada uno lo va viviendo también de acuerdo a las propias, digamos, características de las instituciones en donde están inscritos, ¿no? No será lo mismo ser el profesor en el IMSS que en el ISSSTE, Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Claro. Eso también complejiza mucho en cómo el significado que le dan a esta experiencia a los docentes. ¿Podemos decir que hay una cultura organizacional diferente en cada una de las instituciones de salud que has mencionado? Por supuesto que sí, nosotros hemos visto que sí, totalmente es una cultura diferente. Hay incluso apoyos diferentes para ser docentes. Hay algunas instituciones se estimula para que haya docencia, en otras tantas no. Y bueno, sí, justo ahorita hay varios temas que están ahí atravesando incluso el tema de la crisis del profesorado, quién quiere ser profesor y por qué, justo por todo esto que decíamos que son significados ambivalentes y que probablemente podremos profundizar más adelante con detalle. Claro, muchísimas gracias por eso. Y bueno, sin duda existen tiempos competidos en la clínica en los cuales pues se vuelve difícil poder operar en esto que mencionaba Ale hace un momento, en donde hay varias lógicas que están operando al mismo tiempo, ¿no? La lógica asistencial, que propiamente es la razón de ser de un hospital, que es la atención médica como tal, pero pues también tenemos lo que es la lógica educativa, la investigativa y la lógica administrativa, que verdaderamente cada vez ocupa un lugar más importante y más definitivo en las tareas que cotidianamente se realizan en un hospital, ¿no? Entonces, pues vemos a los estudiantes, más que a los estudiantes de pregrado, a los de posgrado, llenando expedientes clínicos, haciendo formatos, ¿no? Y todos los dispositivos escritos y verbales que existen en
en el espacio clínico que se tienen que cumplir, porque el trayecto de un paciente por la clínica tiene que ser documentado. Totalmente. Y no solamente por los médicos, tiene que ser documentado también por las enfermeras, por las trabajadoras sociales y por los nutriólogos y nutriólogas. Es decir, lo que vemos es que hay un trabajo en equipo. Entonces, una de las cuestiones más importantes que emergen en este sentido tiene que ver con cómo nos coordinamos para que la atención al paciente sea óptima y cómo podemos ir dando cuenta de este trayecto de atención que inicia cuando entra el paciente y que termina cuando sale, y pues el seguimiento que después se puede dar en la consulta externa. Pero sí, sin la menor duda, pues resulta complejo lo que sucede ahí, y lo que acaba pasando es que pues tanto los profesores como los estudiantes tienen tiempos competidos. Es decir, ¿a qué le quitan más tiempo para dárselo a qué otra lógica o a qué otro espacio? Eso es un reto todo el tiempo. Entonces, vamos a imaginar una consulta médica, por ejemplo, con 2 o 3 estudiantes al lado y un médico dando consulta frente al paciente. ¿Cómo educa en esa situación? Eso sería como lo que estaríamos pensando. Y bueno, por un lado tiene que atender las preocupaciones del paciente, pero por el otro lado tiene que simultáneamente enseñar al estudiante para salir adelante, y simultáneamente tiene que valorar al estudiante y valorar al paciente y también monitorizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, sin duda se trata de situaciones muy complejas en donde el balance y el equilibrio pues es todo un reto y toda una, pues digamos así como una dificultad, pero al mismo tiempo una satisfacción el poder, por un lado, transmitir conocimientos y por el otro lado, resolver los problemas de salud de los pacientes cuando esto sea posible, ¿no? Y tener una satisfacción profesional por el trabajo desempeñado. Entonces, bueno, esto es así. Pero entonces pasemos ahora a hacer una comparación entre pregrado y posgrado, las experiencias de los estudiantes en pregrado y en posgrado igualmente. Entonces, vamos a ir tocando algunos aspectos y vamos preguntándole a Fabi en el caso de pregrado y a Ale en el caso de posgrado, si les parece muy bien. Claro. Entonces empezamos con la primera, que sería cómo se construye el vínculo entre los docentes y los estudiantes en el caso de pregrado, y esto cómo se ve influenciado por el programa académico que llevan los estudiantes y las estudiantes también. Claro. Pues poniendo como un poquito al público en contexto, ¿no? La formación médica se da en 2 tiempos a nivel de pregrado, ¿no? Tenemos estos primeros 2 años que son un poquito más de conocimientos teóricos y que el desarrollo es en la Facultad de Medicina, ¿no? Y a partir del 5º semestre, los alumnos, ¿no?, se van hacia los hospitales, que es justo donde empieza toda la práctica clínica. Y en esta parte, los primeros 2 años de clínica, ya hablando de 3º y 4º año de la carrera, ¿no?, sus tiempos dentro de la clínica son cortos, ¿no? Van a las clases en una jornada laboral de los docentes aproximadamente de 8 horas, ¿no? Entonces son tiempos cortos en que tienen interacción con los profesores, con todos los profesionales que están en el hospital, por solamente, digamos, un turno, ¿no? Entonces realmente hay un vínculo, sí, entre ellos, ¿no?, en donde el profesor está atento, donde tienen rotaciones dentro de los diferentes servicios del hospital, pero insisto, son tiempos cortos. Y yo creo que donde se da un mayor vínculo con los estudiantes y profesores es a nivel de internado médico, que es cuando ya los alumnos pasan mucho más tiempo en la clínica, hacen las famosas guardias, ¿no?, en donde ya se tienen que quedar toda la noche en el hospital, entran un día, salen hasta el otro día o fines de semana completos,
Y es donde yo creo que, o donde yo he notado que los alumnos pueden hacer un mayor vínculo con estos profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tienen una convivencia mucho mayor dentro del hospital, ¿no? Los profesores de cierta forma pues los están viendo, los ven crecer. Hay alumnos que entran a una institución, digamos, en tercer año, ¿no? Y se continúan ahí casi toda su formación hasta salir en el internado médico. Entonces, pues esta convivencia que van teniendo día a día con los profesores, pues se va haciendo cada vez más estrecha, ¿no? Entonces, el hecho de que un profesor también en esta parte pueda identificarse con los alumnos, ¿no? Tenemos profesores que hacen vínculos tan estrechos que cuando llegan al posgrado, ¿no? Ya se sienten colegas y si es que se fueron a la misma especialidad, ¿no? Entonces ya tienen todavía una relación más estrecha. Hay quienes pues logran ser, por decirlo así, amigos, ¿no? Posterior a que acabó el ciclo académico de los profesores y que muchos de ellos también se quedan a trabajar con algunos profesores en el área particular, ¿no? De los mismos. Entonces, bueno, los vínculos la verdad es que se van dando de manera diferente con cada uno de los alumnos. Hay profesores que arropan a los alumnos, ¿no? Como que los van explicando y les tienen como especial atención en cada uno de los procesos que realizan, que les permiten participar en procesos quirúrgicos, ¿no? Entonces les van dando esa oportunidad y también, claro, tenemos profesores que no se vinculan tanto con ellos, ¿no? Simplemente se dedican como a la parte de la clase, la rotación y bueno, hasta ahí termina como esta relación entre docentes y alumnos. Claro, es muy variable y depende también de el tiempo que dure la rotación en determinados servicios, ¿no? Y pues sí, puede ser mucho más o mucho menos intensa esta relación que esté ahí, pero esto, ¿cómo se diferencia del posgrado, Ale? ¿Qué pasa en las residencias médicas? Bueno, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta habrá que otra vez contextualizar un poco al público qué significa hacer una especialidad médica. Y lo que implica es, primero, pues saber que cuando los médicos deciden formarse como especialistas, ya tienen terminada la licenciatura de medicina. De tal suerte que ya son profesionales cuando ingresan a estos espacios educativos. En estos espacios educativos, una de las cosas que cambia, que me parece muy importante, es incluso la naturaleza jurídica de su figura, ¿no? Es decir, acá cuando están haciendo una licenciatura, como todas otras licenciaturas, pues son estudiantes, ¿no? En formación. Y cuando entran a una especialidad médica, sí son estudiantes en formación, pero también son trabajadores. Es decir, tienen una responsabilidad laboral porque su formación va a ser en este proceso de atención clínica. Entonces, eso me parece que es una cuestión muy importante. Esto lo que trae a cuenta es un cambio paradigmático importante en el sentido de el tiempo, por ejemplo, y la intensidad de ese tiempo de trabajo en donde están, ¿no? Es decir, cuando haces una especialidad médica, aumentan, por ejemplo, las guardias, ya no estás solamente una vez, tienes responsabilidades éticas y también legales con los pacientes. Y esto entonces lo que genera es que se haga un vínculo más que de profesor-docente, como en esta relación muy jerárquica, donde estás tú recibiendo toda la información. Aquí se hace un proceso de mentoría, donde hay una relación sobre todo de colegas. Pero también debo decir que hay que matizarlo, porque no es lo mismo ser un R1, como lo decíamos hace tiempo, que ya estar en un R5. Es decir, no es lo mismo cuando inician y las tareas que tengo. Y por supuesto, esta relación entre los docentes y los residentes van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces tal vez en un principio puedan ser a lo mejor no tan cercanos, pero conforme va pasando el tiempo, lo que decía Fabiola, se va teniendo como un poco más de cercanía. Incluso algunos de los residentes empiezan a trabajar en otros entornos fuera del hospital acompañados de sus profesores. Los profesores también se apoyan mucho en los residentes porque al final, dado la complejidad que decíamos de estos tiempos compartidos, los profesores, por ejemplo, se dan mucho de los Rs mayores para la organización incluso del servicio, para la organización de la educación. Entonces yo diría que se hace un vínculo muy cercano.
Sí, también, como decía Fabiola, pues esto tendrá sus variaciones, ¿no? A lo mejor habrá quien diga, bueno, yo nunca hice este vínculo, pero habrá quien sí logre estos vínculos y también por lo que hemos nosotros visto en investigación, incluso estos espacios se vuelven los semilleros para los próximos docentes. Es decir, nosotros entrevistando a algunos médicos que son docentes, preguntando cómo lograron o cómo llegaron a ser docentes, pues básicamente porque mi profesor me jaló y de ahí yo me convertí en docente. Entonces yo diría que para cerrar esta idea sería que son relaciones muy intensas, ¿no? Mediadas por responsabilidades complejas en donde se hace una relación de mentoría. Exacto. Y sí, bueno, en el caso de las residencias médicas es interesante porque entran como con una actitud más de estudiantes, pero al paso de los años, ¿no? De R1 a R4, poco a poco de ser estudiantes van pasando a ser colegas profesionales, ¿no? Especialistas, igual que lo que fue su profesor y empiezan a asumir igualmente funciones docentes que tal vez antes no tenían. Entonces, este proceso resulta pues muy importante en un periodo de tiempo relativamente largo que permite ese proceso formativo intenso, ¿no? Que a lo mejor en el caso de pregrado en las rotaciones cortas no sucede, ¿no? Ese podría ser, digamos, también pues una diferencia entre pregrado y posgrado en esa situación. Y creo que esto también afecta lo que tiene que ver con la profundidad del aprendizaje en la clínica. ¿Qué sucede en pregrado, Fabi? Pues el aprendizaje en la clínica durante los años de pregrado realmente es poner todo esto que decíamos, ¿no? De los primeros 2 años donde se vio la teoría, la parte básica, ¿no? Llevarlo hacia los hospitales es para que ellos puedan consolidar este conocimiento que ya traen, ¿no? Y entonces puedan ponerlo en práctica, ¿no? Es donde justamente empiezan a hacer integración, se empiezan a desarrollar competencias como juicio clínico, el razonamiento, ¿no? Empiezan ellos a elaborar sus primeros diagnósticos con apoyo obviamente de sus profesores, ¿no? A través de casos clínicos, ¿no? Y el tener esta enseñanza al pie de la cama del paciente, pues la verdad es que esto enriquece mucho su aprendizaje de los alumnos de pregrado, ¿no? Entonces así es como empiezan ellos a fortalecer todas las habilidades que tienen que consolidar para, como ya lo decía Ale, al finalizar la licenciatura, ellos puedan, si es que así lo deciden, ¿no? Realizar una especialidad y entonces cada vez van enfocando más su conocimiento hacia un área en específico. Exacto. Y bueno, en el caso de posgrado, brevemente, Ale, ¿qué grado de profundidad, cómo aprenden todos los padecimientos, enfermedades y a saber tratarlas y si se les complican y si, bueno, ¿qué sucede con el aprendizaje en posgrado? Pues evidentemente hay una especialización muy importante, ¿no? Por supuesto, las bases de la licenciatura son muy importantes, pero efectivamente hay esta profundización y, como decía Fabi, muy en el trabajo clínico diario, a través de la revisión de casos, a través de lo que pasa en el día a día en la clínica, es como los especialistas se van formando. Por supuesto que tienen algunos otros apoyos, como sesiones bibliográficas, pero ahí yo creo que se van afinando estos elementos del juicio médico, el razonamiento médico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, es esta especialización del conocimiento. Exacto, muchísimas gracias. Y bueno, con estas ideas nos vamos a una pausa. Los invitamos a que hagan sus dudas, sus preguntas y todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y por el número telefónico que aparece en pantalla. Volvemos en un momento, no se vayan.
Estamos de regreso en el estudio y nos acompañan la doctora Fabiola Orea Antonio y la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros para tocar este tema sobre la importancia de la identidad docente en profesores clínicos, tanto en pregrado como en posgrado. Y bueno, nos quedamos en esta comparación que hacíamos entre profesores de pregrado y de posgrado, pero ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con los profesores que dan en ambos niveles, que tanto imparten clases a los jóvenes estudiantes de pregrado como se hacen cargo de los programas de las residencias médicas en posgrado? ¿Actúan igual? ¿Actúan diferente? ¿Qué pasa con los profesores cuando se enfrentan a ambos tipos de docencia? Sí, Claro. Fabi. Es muy común, ¿no? Tener a profesores en ambos niveles, porque, pues bueno, a final de cuentas ya dijimos que los docentes son todos los médicos que van a estar haciendo parte de los hospitales. Entonces, estos profesores que dan tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado han expresado que para ellos es una riqueza, ¿no? En cuanto también poderse retroalimentar de cada uno de los alumnos enormemente, ¿no? Entonces, en esta parte de pregrado, pues ellos vuelven de cierta forma hasta tener que recordar esos conocimientos, ¿no? Hacia una parte un poquito más básica de sus especialidades muchas veces, ¿no? Entonces a ellos les sirve también como repaso a todo esto, ¿no? Con los alumnos de pregrado, pues no pueden ser, digamos, tan exigentes como a nivel de posgrado, ¿no? Hablando de que, pues los alumnos son estudiantes en formación que están aprendiendo, ¿no? Y que, bueno, o sea, aquí tienen que vigilar un poquito qué es lo que hacen más que evaluar que lo hagan de una manera perfecta, ¿no? Entonces este es un poquito de la diferencia que, bueno, creo que va muy de la mano con nivel de posgrado. ¿Cómo ves, Ale? Pues yo creo que sí hay esta parte de la, digamos, precisión del conocimiento o abundancia del conocimiento, pero también yo creo que hay una cuestión de actitud. En mi experiencia, en algunas investigaciones al respecto, yo veía que sobre todo los profesores lo que hacían es que en pregrado se preocupan mucho por cuestiones como de disciplina, es diferente que con los de posgrado, en estas partes de cómo funcionan los hospitales, ¿no? También, que es muy importante, por supuesto, el conocimiento de la disciplina que están ejerciendo en ese momento, pero sobre todo estas otras partes muy operativas que al final también son importantísimas en la formación médica, ¿no? No deja de haber esa, digamos, enseñanza, si estás en psiquiatría, en ginecología, y creo que sí van como adquiriendo estos roles muy diferenciados en cada uno de estos ejercicios de docencia con estos tanto pregrado como posgrado, ¿no? O sea, sí veo una diferenciación. Y por supuesto también es un poco más estructurado, me da la impresión, el digamos, conocimiento que transmiten a estos alumnos de pregrado porque están en esta parte formativa, ¿no? Como decía yo hace rato, los que están en posgrado ya son licenciados en medicina, ya están en otro nivel de aprendizaje también. Entonces eso yo creo que sería lo que yo vería como más claro. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el apego al plan de estudios es igual? No, yo creo que definitivamente sí debe haber grandes diferencias entre pregrado y posgrado, ¿no? A nivel de pregrado, que es donde tengo mayor conocimiento, es donde voy a hablar, pues se tiene que seguir este programa operativo, ¿no? Se les da el programa académico de la UNAM, de la Facultad de Medicina, y se hace junto con ellos un programa operativo para que podamos tener estos tiempos bien definidos por qué servicios van a rotar, ¿no? Qué temas son los que tienen que abordar y hasta qué profundidad los van a abordar, ¿no? Dependiendo estos resultados de aprendizaje que se marcan en cada uno de los programas académicos, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, tenemos que tener en cuenta que la licenciatura de medicina, ¿no? Nuestro objetivo es formar médicos generales, que ya después pasarán a una especialización, ¿no? Pero en esta formación de médicos generales,
pues qué es lo que necesitamos que nuestro médico de primer contacto, ¿no?, sepa. Entonces, creo que los profesores a nivel de pregrado sí tienen que acotarse, ¿no?, a estos programas académicos, cumplir con estos resultados de aprendizaje y llegar a la profundidad necesaria, ¿no?, para formar a médicos generales. Claro, y en el caso del Programa Único de Especializaciones Médicas, ¿qué podremos decir? Digamos, ¿se basan en él para desarrollar pues, el aprendizaje y la práctica clínica que necesitan? Yo creo que de manera parcial, es decir, sí, por supuesto, es una guía muy importante, pero volvamos otra vez a lo que decíamos en el sentido de que al final la enseñanza clínica es una enseñanza que una de las cosas que atraviesa es la incertidumbre, porque depende mucho de las necesidades del servicio de los pacientes que lleguen y como veremos también, finalmente esta enseñanza también es heterogénea pues a través de toda nuestra República Mexicana, ¿no? No es lo mismo estar, por ejemplo, siendo formado en un hospital de primer nivel de atención a un hospital de tercer nivel de atención, en el sentido desde el campo clínico que yo tengo, ¿no? Es incluso el acceso a la tecnología que tengo para atender y por supuesto que hay estructuradas pues, una serie de competencias que tienen que cumplir y conocer estos médicos, pero sí está muy adaptado al trabajo clínico. A diferencia de la formación en pregrado, los especialistas allá llegan a un campo que está hecho para la atención, no para la formación. Acá la universidad está hecha para eso, para formar, ¿no? Y por supuesto hay muchos esfuerzos para que haya este aprendizaje completo, pero sí están bajo estas necesidades propias de la atención clínica. Claro, ¿no? Ahí el aprendizaje es mucho más situacional, podríamos decir, ¿no?, que programático en ese sentido. Entonces, la experiencia la da la vida cotidiana que tiene un sentido asistencial en y la parte educativa acompaña o se desarrolla de manera paralela a esa primera tarea que tienen dentro del hospital y eso es muy interesante. A mí solamente me gustaría como agregar esta cuestión interesante también que se denomina el residente como educador y que creo que es una cuestión que va muy ligada a lo que tiene que ver con lo que hablábamos de las jerarquías en el bloque anterior y que tiene que ver entonces con la posición que tanto los estudiantes, los internos, por supuesto, pero también los residentes ocupan dentro de la organización hospitalaria en este caso. Entonces, pues mucho se ha discutido sobre que el R1 asesore al interno o que el R2 al R1 y el R3 al R2 al R1 en esta lógica, digamos, de transmisión del conocimiento que efectivamente se da por estas vías. Y bueno, ha sido un esquema muy probado, una propuesta, digamos, educativa que ha tenido realmente efectos positivos cuando se lleva a cabo de manera correcta, ¿no? Y entonces sí, pues los que enseñan, que son los residentes, aprenden enseñando y quienes reciben estas enseñanzas generalmente en la propia práctica clínica, es decir, en los contextos donde esto sucede, también se benefician de estos conocimientos. Sin embargo, no omito decir que también puede haber momentos en donde esto se pueda prestar a ciertos abusos o que pueda prestarse a algún maltrato, ¿no? Y que esto derive en situaciones de violencia que hay que controlar en la clínica, por supuesto, igual que sucede en el aula, en los salones de clase o que sucede en otros trabajos, en otras profesiones, ¿no? Y que pues esto es así, ese riesgo está presente en cualquier modalidad que nosotros podamos pensar de la propia educación y no es ajeno a la educación en la clínica, que pues era lo que quisiéramos decir. Entonces, bueno, un poco
utilizando las categorías de un sociólogo muy importante que se llama Pierre Bourdieu, existe, Ale, esta pregunta que te quiero hacer, ¿existe un hábitus clínico o un hábitus médico que los estudiantes, sobre todo en posgrado, incorporan en su práctica profesional? Pues claro que, bueno, yo diría que sí. Aparte, no solamente lo digo yo, ya lo decía Pierre, sino que sí, justo es un proceso de formación donde hay una serie de mecanismos para crear una serie de subjetividades, ¿no? O sea, se forman los médicos, y ya lo decíamos, no solo en el conocimiento, en la disciplina, en el control, porque al final necesitan tener una serie de subjetividades, a veces les llamamos dóciles, para poder estar dentro de un campo médico que exige una forma de comportamiento determinado, ¿no? En estos hábitos que se han estudiado mucho desde la sociología, desde la antropología, pues se ha visto que hay unas cuestiones de disciplinamiento de los médicos, y no solamente hablemos de los en formación, sino también los que ya están inscritos en el campo médico, digamos, ya ejerciendo, tienen que estar, digamos, con una serie de reglas muy propias del gremio. Y se ha dicho mucho que esto es para que funcionen los hospitales, ¿no? Habrá que entrecomillar, ¿no? Porque hay algunas cosas como las que bien decías tú, por ejemplo, el tema del uso de la violencia, ¿no? El tema del uso de, por ejemplo, las humillaciones, etcétera, como una metodología para esta formación. Y había otras cosas que son verdaderamente necesarias porque efectivamente se necesita disciplina, se necesita entender cómo funcionan estos procesos para que se pueda dar una buena atención, ¿no? Entonces, creo que sí existe este hábitus que va de la mano a veces también de este otro concepto del currículum oculto, ¿no? De cómo deben comportarse los médicos en los espacios clínicos. Entonces, eso es lo que yo diría. Y una de las cosas que es importante es que está internalizado, es decir, hay un campo que lo produce y reproduce, que genera estas subjetividades y que los propios médicos lo internalizan y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están haciendo esta repetición de acciones que forman parte de este, digamos, entramado social que genera prácticas y rituales específicos. Claro. Por ejemplo, en los estudiantes de pregrado, hay toda una serie de símbolos fuertes que forman parte de la clínica, ¿no? El uso de la bata blanca, por ejemplo, ponerse la bata blanca en un momento dado es un momento pues muy importante en la vida de un estudiante de medicina, o cómo llevar a cabo las interacciones sociales dentro de la clínica, como decía Ale, los comportamientos que efectivamente se dan ahí. Pero también es cierto que hay una regulación emocional. ¿Cómo es esta relación entre los docentes y los estudiantes de pregrado, en este caso, ¿no? Que median esta dimensión emocional que resulta también tan importante en la disciplina. Claro, como bien lo dicen, pues están en formación nuestros alumnos de pregrado cuando ingresan a la clínica, ¿no? Son etapas cruciales para ellos. Yo creo que existen diferentes etapas cruciales en cuanto emocionalmente los alumnos a nivel de pregrado, ¿no? Uno, pues es el de enfrentarte al ingreso como tal, a la facultad. El segundo yo creo que viene justo en esta transición de estar en la facultad y llegar a una clínica, ¿no? El darse cuenta cómo deben relacionarse, cómo tener una buena comunicación, una comunicación asertiva, tanto con docentes como con todo el personal que existe y con los pacientes mismos, ¿no? Entonces, creo que en esta parte los docentes apoyan mucho en la regulación emocional de los alumnos, ¿no? Porque pues sí, es como una etapa crítica en donde ellos están enfrentando algo desconocido, ¿no? En donde ellos están aprendiendo esta parte nueva que ya es como interaccionar con todos. Y yo creo que emocionalmente también otra parte donde los alumnos, digamos, se muestran vulnerables es a nivel de internado médico.
porque ya las exigencias que ellos tienen como alumnos, a pesar de que siguen siendo alumnos en formación, ¿no? Ya las exigencias son mayores, las responsabilidades que toman dentro de la clínica es diferente, ¿no? Y pues obviamente en esta parte emocional creo que sí pega un poquito la parte de las jerarquías, ¿no? Porque pues bueno, a final de cuentas como alumnos de pregrado, ¿no? Estamos siendo como esta parte última de la cadena, ¿no? Así lo decimos, ¿no? Porque pues vienen los residentes y de ahí los adscritos y los especialistas. Entonces creo que en esta parte pues nos apoyan mucho emocionalmente los profesores, fungen a veces mucho como esta parte de tutores. Los alumnos crean un vínculo y van creando como esta confianza de empezarles a contar como cuestiones emocionales que los están afligiendo y que no les están permitiendo desarrollarse a lo mejor al 100% dentro de la parte clínica. Y pues bueno, ellos a veces les toca apoyarlos, los jefes de enseñanza a veces los tienen que redirigir a algunas instituciones hacia salud mental, ¿no? Que también es un tema súper importante que se da en los hospitales. Muchas enfermedades mentales detonan a nivel de estas rotaciones clínicas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que son un pilar importante todos los docentes que nos ayudan a hacer contención a veces de las crisis de ansiedad o angustia que pudieran presentar los alumnos. Claro, sobre todo, como decías, ya en el internado, cuando los estudiantes son parte del equipo de salud y tienen ya una responsabilidad directa en la atención a los pacientes, ¿no? Ahí el manejo de las tensiones propias de estos espacios clínicos, pues se convierten realmente en un desafío muy importante que sí deviene a veces en problemas de salud mental. Y eso pues es otro tema, porque los docentes ahora ya no nada más tienen que saber manejar conocimientos, saber enseñar en la práctica, sino ahora también ser sensibles a la parte emocional de sus propios estudiantes para sacarlos adelante, ¿no? Y creo que la situación del COVID agudizó de alguna manera todo esto y pues realmente pues lo que nos tendríamos que preguntar es qué tan preparados están los docentes para afrontar este nuevo desafío que sin duda pues es mayor y sí, pues es todo un tema. Pero ahora me gustaría tocar un tema que está implícitamente en todo lo que hemos estado hablando, pero que de alguna manera no hemos tocado con el énfasis que tal vez se merece. Y es, ¿cuál es el papel que tiene el paciente en la educación médica? ¿Y cómo interviene en la relación entre el profesor y el estudiante en la clínica? ¿Qué opinas, Ale? Bueno, yo creo que es central. Al final, los médicos, en el caso de posgrado especialistas, se encuentran justo ya de cara, no solamente como lo hacían en el internado, siempre mediados probablemente con otros profesionales. En muchas ocasiones ya es una atención directa, ¿no? Dependiendo, claro, siempre hay una supervisión, o eso se intenta que siempre haya una supervisión. Entonces, sí se vuelve central, uno, para este proceso, por supuesto, de entender cómo funcionan los cuerpos, etcétera, pero también cómo se dan estos procesos relacionales tan complejos, ¿no? Desde cosas tan importantes como cómo transmitir una mala, digamos, noticia, ¿no? A un paciente, qué implicaciones tiene, cómo no solamente una mala noticia, cómo, por ejemplo, lograr entender desde la propia mirada del paciente un padecimiento que uno lo tiene como médico, pues ya más, digamos, construido a través del conocimiento científico, cómo eso se traduce y llegas a un diagnóstico. Eso es una cosa muy interesante ya en estas especialidades médicas, porque de alguna forma, cuando están en posgrado, pues sí, hay estos mediadores que te van diciendo los profesores, los otros colegas, bueno, pues este paciente tiene esto. Cuando ellos se enfrentan directamente a ver y reconocer su trabajo diario,
yo creo que es una cosa brutal, ¿no? Pero entonces yo creo que son fundamentales en toda esta parte, ¿no? Desde cómo se construye el conocimiento médico, pero también cómo se dan estas relaciones en los entornos de atención para poder lograr hacer ese trabajo que es atender y dar además cuidado a los pacientes. No es solamente llegar a un diagnóstico, sino ver qué significa para ellos la enfermedad y cómo los van a poder atender para solventar la problemática que traen, ¿no? Entonces a mí me parece que es crucial, ahí está un poco mediando la comunicación médico-paciente, sus habilidades técnicas, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy importante. Claro, finalmente ahí está el sentido del quehacer médico, por supuesto. ¿Quieres agregar algo sobre el paciente, Fabi? Claro, pues yo creo que concuerdo mucho con Ale, ¿no? Que es un eje central en la formación de nuestros alumnos, ¿no? Si bien una de las competencias y de las habilidades que ellos deben manejar es esta relación médico-paciente, entonces, bueno, ellos fungen este papel principal dentro del aprendizaje, ¿no? Justo, pues nosotros como médicos, ¿no? Creo que el mayor agradecimiento es también a los pacientes que nos permiten, ¿no? A través de ellos poder generar este conocimiento y poder empezar a desarrollar nuestras habilidades en estos primeros años de clínica. Claro, y sin duda uno de los aspectos fundamentales que hay en esta relación con los pacientes tiene que ver con la ética profesional. Claro. Es ahí en donde los aspectos éticos emergen y se expresan con mucho mayor intensidad en este caso, porque lo que nosotros, o digamos los médicos como profesionistas están buscando es el bienestar del paciente por encima de otros intereses que pueden ser económicos, políticos o personales o de cualquier otro tipo, ¿no? Y pues ellos tienen que aprender que eso se tienen que dejar a un lado para centrarse en las necesidades del paciente, porque en eso consiste ese pacto que hace el gremio médico con la sociedad, en respetar la autonomía del paciente, en hacer el bien a este paciente, el actuar con justicia con respecto al paciente, ¿no? Y todos esos valores, la empatía, el respeto, el compromiso, todos esos valores finalmente se expresan en cada momento, en cada encuentro que se tiene con el paciente, ¿no? Y que de alguna manera se aprenden también en este ejercicio cotidiano que se da finalmente en la clínica. Sin olvidar, y eso sí también lo quiero mencionar, que también los médicos operan en un sistema que requiere ser funcional. Entonces, sus decisiones tienen que estar atravesadas, por un lado, por estas cuestiones ético-profesionales, pero por el otro lado, con el compromiso laboral de hacer funcionar un sistema de salud que permita la atención médica. Entonces, pues sí, sin duda, pues es un reto, ¿no? Todo lo que está aquí. Y hay una pregunta más que me gustaría hacerles y que es una pregunta relativamente difícil, pero que sucede y que tendríamos nosotros que abordar, y es esto de que, pues no siempre todas las acciones que se hacen son asertivas. A veces existen los errores médicos. ¿Cómo les enseñan a los médicos en formación a lidiar con los errores médicos que pueden tener consecuencias de vida o muerte en este campo, ¿no? Entonces, no sé, cualquiera de las dos que quisiera. Pues bueno, yo como muy rápidamente, pues como médicos todavía en pregrado, ¿no? Insisto, su responsabilidad es un poco menor. Todavía están muy al ojo, ¿no? De todos los docentes, y el responsable directo pues es el docente con el que estén rotando, con el que estén pasando visita o con el que estén entrando a quirófano. Entonces, realmente a nivel de pregrado se cuida mucho, ¿no? Esta parte. ¿Por qué? Porque justo como están en formación, ¿no? Yo creería que son los más vulnerables a tener algún error médico, ¿no?
que pues no, las instituciones de salud evidentemente no se pueden permitir, ¿no? Porque pues como ya lo dijimos, nosotros estamos ahí por el bienestar del paciente, ¿no? Entonces a nivel de pregrado creo que los errores médicos suelen ser mucho menores, ¿no? Y a lo mejor ahí, no sé, recordando tal vez compañeros, pues lo más que pudiera suceder es que a lo mejor al pedir el estudio, el nombre, ¿no? Pudieran haberlo cambiado, pero bueno, o sea, el identificarlo de manera inmediata, para poder, ¿no? Resolver. Pero pues insisto, la verdad es que a nivel de pregrado la mayor responsabilidad todavía es a nivel de adscritos, ¿no? Más que de los alumnos. Claro, y a nivel de posgrado, Ale. Pues como lo he tratado de decir, yo creo que no podría dar una respuesta única, ¿no? O sea, hay como varias formas en que se tratan estos errores. Lo que se ha documentado es que muchas veces en estos espacios hay que pensar que la medicina es un espacio altamente competitivo, ¿no? Donde al final sí se busca que los médicos sean muy precisos, ¿no? Como decíamos, hay una relación jerárquica importante, disciplina. Entonces, a veces para los alumnos, primero afrontar un error puede ser una cuestión emocional muy compleja y como decíamos, a diferencia de pregrado, acá en posgrado muchas veces ellos son los que van a articular toda la atención. Al final, los docentes y además otros miembros del personal son más supervisores. Entonces, ellos tienen que hacer un expediente clínico, tienen que interrogar al paciente, de tal suerte que justo están en formación también, están conociendo una disciplina, hay muchas posibilidades de que haya error, pero también, como lo decía, están en un ambiente en donde ya no solo son, digamos, estudiantes, son profesionales que están trabajando. Entonces, el error se vuelve muy complejo. Entonces, lo que se ha documentado, decía, es que hay en algunos donde se utiliza este error como una forma de disciplinamiento y humillación, ¿no? O sea, te equivocaste y entonces tienes que cambiar, digamos, tu estrategia y entonces se les hace ver como para que no lo vuelva a hacer de una manera incluso a veces violenta. Pero también se ha documentado que en otros espacios se ocupa ese error como una fuente de conocimiento donde se trata de poner como una advertencia, no en un plano, digamos, violento, como lo decía en un principio, sino más en esta parte formativa, ¿no? De cómo pueden mejorarse. Incluso se hacen sesiones académicas para ver cómo se puede solucionar este problema y rastrear en qué momento se llegó a hacer una actitud que se volvió un error, ¿no? Entonces, yo creo que hay estas dos miradas, por lo menos, en el proceso de formación médica de los especialistas. Claro, muchísimas gracias por tan interesante respuesta. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa. Sin duda, buscamos que los docentes, digamos, los médicos en el ambiente clínico se interesen por también ser docentes y poder de alguna manera formar al personal que pues el día de mañana serán quienes nos estarán atendiendo a todos como pacientes eventualmente. Así que pues con esto llegamos al final del programa. Agradecemos a la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán, agradecemos a la doctora Fabiola Orea Antonio por haber estado aquí y los invitamos también a seguir nuestra serie de identidad docente y educación superior y no olviden dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o todo lo que nos quieran decir a través de nuestras redes sociales y de los datos de este programa que aparecen en su pantalla. Muchísimas gracias por su asistencia y su presencia y nos vemos en el próximo programa de esta serie. Gracias.